Amigos de Mosana, me da muchísimo gusto saludarles y traigo para ustedes esta entrega que se titula Personajes virtuosos de la historia. Y estos son personajes que eran o son distinguidos en algún terreno intelectual, científico o artístico, de quien deberíamos tomar inspiración. Comenzamos. De todos mis pensamientos y mis percepciones, la verdad no habita solo en el hombre interior, o más exactamente, no hay hombre interior. El hombre está en el mundo, y solo en el mundo no se conoce a sí mismo. El pensamiento filosófico en Europa va a cambiar. Debes de situarte que todo pensamiento atraviesa por un periodo en específico. Primordialmente en la antigüedad era la búsqueda del qué de las cosas. Posteriormente se situará en una idea completamente teocéntrica, el estudio de la Teodicea, el estudio de la escolástica y de los santos padres, para poder comprender el mundo. Después, habrá un gran recorrido sobre el pensamiento en el ser humano, en el hombre, es decir, el estudio de la razón, buscar la idea del cómo conocer las cosas. Los empiristas en Inglaterra, los racionalistas en Francia y en Alemania, la idea ilustrada, la idea del enciclopedista, del pintor, del músico, del literato, que van a poner al hombre como el centro de estudio a nivel mundial. Después vendrá la filosofía contemporánea y en ella diferentes estudios y percepciones desde la filosofía. Un existencialismo, un pragmatismo, un utilitarismo. Y ahora, el estudio del fenómeno, la fenomenología, el estudio del tratado de todo el fenómeno en sí mismo. Y para ello, este autor, como aparece aquí en tu diapositiva, busca conciliar las discrepancias entre el idealismo, la conciencia como fuente única de conocimiento potencial y del materialismo, que es la realidad que reposa en lo que dispone de una materia tangible. Merleau-Ponty parte del estudio de la conciencia y de la percepción individual de la realidad. ¿Cómo podemos concebir la realidad si no conocemos el fenómeno en sí mismo? Efectivamente, el fenómeno no es dual, el fenómeno siempre va a aparecer y para ello es necesario conocerlo para poder interpretarlo. El dualismo que propone Comte es el amor y el orden, y el que propone Merleau-Ponty será la mente y el cuerpo. Estas dos acciones son ambivalentes, pero de algún modo conllevan a un estudio. En Comte era lo sociológico y en Merleau-Ponty el fenómeno. Así que dentro de las sociedades, lo trascendentemente filosófico va a ser esa evolución que vaya a darse en el fenómeno para comprender su razón de ser con el mundo, su entendimiento de presentarse ante el mundo y la manera de convivir con el mundo. Ser, presentarse y convivir son las tres ideas complementarias que Merleau-Ponty va a dar crédito para poder comprender el fenómeno y sus causas. Pues bien, otro filósofo, y sin duda se le considera el padre de la fenomenología, será Edmund Gustav Albert Husserl, un matemático, un filósofo, que como base piramidal aquí en tu diapositiva aparece una frase que dice: intento no instruir, sino solo dirigir.
señalar y describir lo que veo. Con esta frase, él va a dar a luz a su pensamiento filosófico. Y uno de ellos es el término de la epogé. Epogé significa suspender el juicio de toda causa y de toda razón. Es decir, si lo queremos equiparar con algo que tú estás viviendo en la actualidad, es dejar de hacer interpretación de algo, dejar de hacer juicios preliminares, llegar de algún modo a la manera de Locke, con la mente en blanco, para poder conocer de mejor manera el fenómeno. Es como cuando llegas a una casa y no conoces a las personas que la habitan. Husserl te diría, haz epogé, suspende todo juicio, para que puedas entrar a esa casa y poder conocer y reconocer al fenómeno, lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo. Aquí en tu diapositiva se dice que Husserl fundamenta todo su pensamiento en un método específico, es decir, la fenomenología. Se habla de la fenomenología del espíritu, donde estos fenómenos, tal y como aparecen en la conciencia, acceden al campo de la conciencia y lo somete a un análisis intencional. La fenomenología en Husserl, por lo tanto, es poder comprender todo acontecimiento social que se está dando para poder equipararlo o para poder erradicarlo. No podemos quedarnos solamente con lo que se nos presenta. Es necesario poder conocer al fenómeno de manera holística, es decir, el todo por sus partes, comprenderlo desde la manera más específica, de lo particular a lo general, como de lo general a lo particular. Al hablar esto, estamos hablando ya de un método científico. El método inductivo, el método deductivo y el mixto. Entonces, hacemos posible la veracidad del fenómeno. Cuando Husserl aparenta y comenta en su texto, él nos dice que es notable el interés de cambio, el interés académico que hay, porque la única manera de emancipar y de reconocer estos procesos es a través de los juicios que van a determinar el mundo, el campo de acción. Y pone como ejemplo al hombre. Dice que el hombre es un ser cambiante, constantemente en cambio, que opera, que domina y que trasciende por todo lo que conoce y sabe. Pero la única manera para poder saber las cosas es si observamos, dice, un balón. ¿Qué observamos de un balón? La circunferencia, lo esférico, el modelo, o lo que hace que sea el balón. Y lo que hace que sea el balón no es lo esférico, no es lo circular, sino lo que hace que sea es lo que contiene, o lo que hace que sea el balón. Y lo que hace que sea el balón no es lo esférico, no es lo circular, sino lo que hace que sea es lo que contiene, el aire. Ese es el fenómeno de estudio. Así pues, comprendamos que la fenomenología va más allá de lo que se nos presenta. La fenomenología será primordialmente el análisis intencionado del fenómeno, del todo por sus partes.